Hola, soy Asael Contreras. Yo soy Dalina Flores. Y yo soy Alexis Ayala y acabas de entrar a la Taberna de Historias. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo en Taberna de Historias. Es este tipo de episodios que da gusto grabar porque estamos acompañados y creo que es muy valioso tener compañía como la anterior que hemos tenido y como las siguientes que vamos a tener y la que tenemos actualmente. Entonces, como parte del protocolo, ustedes seguramente ya lo ven ahí en la descripción del episodio, pero está con nosotros el doctor Víctor Barrera, que es un escritor, ensayista y crítico literario, es doctor en literatura hispanoamericana y cuenta con un magíster en teoría literaria por la Universidad de Chile, ha sido investigador en el Instituto Iberoamericano de Berlín y actualmente es director de la Capilla Alfonsina de la Biblioteca Universitaria Autónoma de Nuevo León. Y pues hoy vamos a hablar de crítica literaria, porque creo que es un tema que quizá muchas personas no saben cómo acercarse al tema en sí, a la crítica en sí, cómo abordarla, cómo ser partícipes. Entonces creo que hay que empaparnos de todo, ¿no? Así que bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alexis. Un gusto estar aquí con ustedes en el Taberna de Historias. Muy bien. Bueno, al contrario, nosotros de verdad nos da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación porque pues tú sabes que a nosotros nos encanta hablar de literatura, sí. Tenemos diferentes temas y platicamos más bien así a nivel de cuates, ¿no? Porque creo que algo que ha distinguido nuestra relación de nosotros tres particularmente es eso, ¿no? Hablar de libros, de lo que nos gusta. De lo que no nos gusta. De lo que no nos gusta, ajá, funarnos entre nosotros porque nos gusta algo que a los otros no, pero de pronto sí necesitamos como que aterrizar en conceptos de una forma en que nos parece maravilloso que tú lo haces, particularmente en tu último libro, sí es el último, ¿verdad? Sí, El malestar sí. en la lectura, justo porque yo veo que tú y yo somos lectores del siglo pasado, en el sentido de que o sea, no porque estamos súper viejitos, no estamos, pero sí nos formamos como lectores del siglo pasado y era una relación distinta con la realidad y con los textos. Y ahora ellos son lectores del siglo XX, porque realmente toda su forma, digo 21, o sea, me regresé 200 años, no sé cuántos. Bueno, su formación es distinta. Y tú como un crítico que te has dedicado toda tu vida profesional a analizar, no nada más los textos, sino también las condiciones en que se produce esta actividad, creo que lo retomas excelentemente en este libro que nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué pretendías al hacer este libro? Pues bueno, fue como lo menciono en las primeras páginas, fue un libro que se fue escribiendo en diferentes momentos y como reacción, como síntoma de algo que no sabía bien qué era. Y yo creo que tiene que ver con esto que mencionas, Darina, de las prácticas de lectura, de cómo se han transformado y cómo uno está inmerso en esos procesos a veces sin darse cuenta, ¿no? Como dices, nos formamos en otro momento donde la relación con la literatura, con los libros, con la enseñanza de la literatura era diferente, para bien y para mal. Era un momento, son procesos, ¿no? La literatura para mí yo la veo como un proceso en constante cambio y un poco el detonante de ese libro fueron esos, los cambios en la recepción, en la difusión, en la incluso comercialización de la literatura, ¿no? Que nos daban, que nos ofrecían, y también en esta estrategia casi siempre de convertir al lector en consumidor. Entonces fue como un rechazo también instintivo ante eso, ¿no? Creo que todos los lectores tenemos el derecho a manifestarnos, por supuesto, y en ese aspecto hay siempre un elemento crítico, ¿no? Porque uno va creando un juicio, quiéralo o no, de una manera de educar el gusto, decía, ¿no? Porque leemos lo que nos gusta y eso está fantástico, pero también en algún cierto momento vamos preguntándonos por qué nos gusta esto, por qué no nos gusta esto otro, y vamos creando de manera consciente o inconsciente un juicio crítico. Bueno, continúo. Yo quería justo saber, en ese mismo sentido de las lecturas que nos vuelven como más críticos, tú, Víctor, ¿cómo empezaste o qué libro te hizo decir quiero como profundizar más en este libro? Es decir, quiero, ¿cómo decirlo? Como desmenuzarlo. O sea, claro, esa lectura que por primera vez te hizo... Creo que lo menciono en el libro, pero fueron varios. Sí. Es el cambio, yo creo, entre la adolescencia y la adultez, porque yo la verdad no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi vida. Como yo creo mucha gente, ¿no? En la prepa había una clase que no se acuerdan, orientación vocacional, no sé si todavía existe, sí, ¿no? Pero bueno, ahí me dijeron, no, pues tienes como habilidades para el español, eso, bueno, pero en realidad en ese momento no sabía qué hacer y
Y tomé un tiempo, me fui aprovechando, ¿no? Ahí la posibilidad de estar con unos familiares para estudiar inglés en Estados Unidos, pero en realidad una pausa mientras decidía o averiguaba qué quería hacer con mi vida. Y ahí la lectura me acompañó y creo que ahí fue un cambio importante en eso que me preguntas, Alexis, de que me decía algo más que simplemente entretenimiento, ¿no? Como que me abría horizontes o me hacía cuestionarme cosas. Me acuerdo libros que me regaló mi padre para ese viaje, esa estancia que estuve fuera. El Aleph de Borges, por ejemplo, ¿no? Que el primer cuento, El Inmortal, eso me empezó a hacer mucho ruido. Y decía, mira qué interesante. Y me fui llenando de las lecturas que yo creo que eran las lecturas de la generación de mi papá, ¿no? Que eran las del medio siglo, del siglo XX, Camus, Papini, que ahora ya ni se lee, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero eran lecturas Thomas Mann, que circulaban mucho yo creo que en ese México de la postrevolución, y las fui leyendo y pues, es decir, básicamente lo que está detrás del existencialismo, ¿no? La crisis del ser humano, del ser humano moderno. Y me pegó bastante, ¿no? En ese sentido, me interesó y poco a poco fue El Lobo Estepario, ¿no? Germán, que claro, sí menciono ahí, sí. Que son lecturas adolescentes, por supuesto, o que generalmente suelen ser adolescentes, aunque no tanto, ¿eh? Pero bueno. Del siglo pasado, es que es una de las adolescentes del siglo pasado. Tienes toda la razón, Daniela, porque esto salió a colación con Mario Anteo, ¿no? Que es un autor más grande que yo, o sea, decir, unos años. Y que le pasaba lo mismo cuando leyó mi libro. Me dice, yo también el Lobo, o sea, decir, como dice, y tienes toda la razón, fue una lectura para cierta generación, ¿no? De la gente del siglo XX, en el caso de Latinoamérica, yo creo de la segunda mitad del siglo XX. Llegamos a José Agustín, nosotros como primeras lecturas. Y luego José Agustín, exactamente. Entonces, es eso que describo también en el libro, que me parece fabuloso, que como la literatura te va abriendo a otros autores, un autor te descubre a otro, y cada uno va formando su propia ruta lectora, y eso me parece fundamental, ¿no? Al menos para mi generación lo fue. Yo creo que Darina estará de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate, esto que dice sobre la alfaguarización de la literatura en este gran texto tuyo de entradas y salidas del fenómeno literario actual, como tú bien señalas, se ha convertido este proceso de lector más en consumidor de una manera mucho más acelerada en los últimos tiempos. En este inicio lector que tú tuviste, ¿crees que hubiera sido diferente si fueras un chavo de 20 años ahorita leyendo El Mundo? Pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que estamos muy condicionados también por las mediaciones. Eso es cierto, como dices. O sea, porque por un lado es cierto que la literatura requiere de un mercado, requiere de producción de libros y de circulación. Lo que mencioné hace un momento, eran los libros que circulaban en nuestra época, ¿no? Que ahora se aceleró más, es cierto. También creo que se volvió también más homogéneo, en cierto, porque las conductas de las industrias editoriales ha sido como masiva de ir comprando, ¿no? Una más grande compra la otra, lleva la otra, y eso crea pues una cierta línea de homogenización, que era lo que yo hace muchos años vi como alfagorización, pero Alfaguara también ya fue devorada. Pero, sí. Es un fenómeno que ha crecido. Ajá. Entonces, sí, sin duda, yo creo que sería diferente. No sé cómo sería, pero sería diferente por la posibilidad de acceder a ciertos libros, a los materiales, por ejemplo, ¿no? En esa época, conseguir un libro era una aventura, ¿no? Era una aventura maravillosa. Estaba en chino. A veces era muy difícil, pero también era buscarlo en librerías de viejo. Luego estaban las fotocopias, que no era lo más recomendable, pero era una manera de... Ahora todo está a un clic, ¿no? Sí, no, es que era terrible porque era juntar dinero para la fotocopia, si es que claro, lo fotocopiabas. Exactamente, luego tomar el camión para ir a la librería, era todo un proceso. No, y además mi mamá me ha platicado que en su época ya existían las fotocopias, pero era un dineral. Era así, claro. Ajá, sí. Que entonces tenías que meterte a la biblioteca de tu facultad y así estudiar. Y ella me decía, ya en tu época está baratísimo, en mi época hace 40 años, ¿no? Y la verdad es que costaban 3 pesos, bueno, 3,000, no sé cuánto, antes de que le quitaran los ceros, y era carísimo. Era y cuando empezaron a costar 50 centavos, 20 centavos, yo decía, ¡yay! Cultura para todos. Claro, y los engargolados. Sí. Pero sí, la presencia, y las bibliotecas, por ejemplo, hace unos días estábamos en un evento en la Capilla Alfonsina de Ciudad de México, y el director Javier García Diego recordó en algún momento, porque estaba en el público, también estaba Eduardo Langagne y varios escritores capitalinos de José María Espinosa, y recordaron cómo hubo mucha resistencia cuando los libros de Reyes viajaron a Monterrey para crear la capilla de Alfonsina Biblioteca. José Emilio Pacheco. A Pacheco nunca le gustó, ¿no? Pero luego empezamos yo les decía en ese diálogo que
que en realidad fue un tránsito muy importante porque de una biblioteca privada, como era la Biblioteca de Reyes, para eruditos, que se convirtió en una biblioteca pública donde muchas generaciones nos formamos ahí. O sea, y lo mismo, por ejemplo, José Javier mismo, que fue la primera generación que le tocó recibir los libros de Reyes en el 80, pues ahí estudiamos. La carrera de Letras Españolas, que fue la que yo tomé, muchos libros eran inconseguibles de la generación del 27. Los leíamos con los libros de Reyes, literalmente, pasándonos la tarde en la sala de literatura. Sí, que muchas veces la gente no piensa eso, ¿no? De que las objeciones eran, ¿cómo vamos a llevarnos este tesoro al desierto? Se volvió una Pero biblioteca justo pública, el desierto lo necesita. Generaciones, ¿no? Hasta ahora, claro, era ya hasta la digitalización, etcétera, que es fantástico. Pero en esa época era la única opción. Yo me acuerdo haber leído libros así como Spaz, como Labios, ¿no? Creo que de Vicente Alexandria o de Pedro Salinas, a mí me confundo, ¿no? La voz a ti de vida, todos esos grandes títulos de la poesía del 27 en libros que estaban dedicados a Reyes, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿consideras que Reyes fue el primer crítico literario que leíste y que te brindó las herramientas? ¿O cuál recuerdas que fue el primero? Ese es muy interesante. Como te digo, al principio no pensaba en términos de crítica, sino de gusto. Sí. ¿No? Que me gusta, que no. Y luego en la carrera, que fue ya una elección que fue, en mi caso, me decanté por letras por descarte, ¿no? Porque, bueno, también me gusta mucho la filosofía y la historia, pero creo que pensé que en letras se podían combinar las dos. Sí, y ya en la carrera sí pues, nos empezaron a dar más herramientas de críticas y teóricas. De hecho, me recuerdo muy bien a Genaro Saúl Reyes, que era el coordinador en esa época, que los primeros, no sé si les pasó a ustedes, o ya a Genaro casi no les tocó como maestro. No. Ya No, a mí Pero él sí. decía, el que venga a estudiar, el que viene a estudiar letras y piensa que es para ser escritor, está equivocado. Esto es para ser crítico o lector. Y creo que... Bueno, ese discurso sí me tocó. eso sí. O sea, ese discurso sobrevivió. Bueno, sobrevivió. A Era nosotros lo decía en clase. Primera clase tercer semestre empezábamos las clases de letras, ahora sí. Primeras clases. Sí. Aquí no vienen a ser escritores, vienen a ser críticos o Es- profesores A mí o el investigadores. El primer semestre semestre. me dijeron eso. Exacto. Entonces era... Pues es que es cierto. Sí, es cierto, o sea... No, yo insisto en que estudiar letras te aleja más de la escritura. Esa es una teoría muy O sea, de la sólida, ¿eh? escritura Creativa. creativa, de Sí. ficción. Estoy seguro. del- O sea, es que el punto es que sí hay las herramientas. Hay herramientas de, Yo creo que se son dan herramientas desde fantásticas, eso, pero ¿no? hay gente que piensa... Te y vuelves cierto, más Piensa que es una- exigente. Claro, que viene con una idea de que quiere empezarlo inmediatamente a crear, y aquí, exacto, te vuelves más exigente y el riesgo es una autocrítica excesiva. Sí, es verdad eso, es verdad. Y a muchos les ha pasado, pero aquí no, son herramientas fantásticas, la verdad, para escribir. Sí. Perdón, en ese sentido, justo, ¿cómo tú como escritor y a la vez como crítico, o sea, cómo llevas esa relación? Porque me imagino que hay un juicio ahí constante hacia Sí, la escritura, ¿no? por ejemplo, trato a veces que no me sobrelleve, digamos, el juicio crítico o autocrítico, ¿no? Y a veces pienso que por ejemplo, en estos niveles de la crítica, ¿no? Que manejaba Reyes precisamente, de la impresión primero, luego la exégesis, el trabajo metodológico y luego el juicio, que deben ser siempre un equilibrio entre las tres, porque hay épocas, ¿no? En la historia de la crítica donde predominan unas que otras. Por ejemplo, en la época del modernismo o de los modernismos occidentales, pues era la crítica impresionista, que había ejemplos maravillosos, ¿no? Oscar Wilde, por ejemplo. Claro. El mismo Rubén Darío, si uno lee Los Raros, es un libro maravilloso de crítica impresionista. Esto me gusta, esto no. Luego viene una época en los 50, ¿te acuerdas? El estructuralismo fue totalmente exegético, ¿no? Y ahí era tratar de alcanzar una objetividad que no es deseable, la verdad, y además es imposible. Y luego después ya viene toda esta marea postestructuralista, pero Estética de la recepción. Sí, donde de pronto el juicio se disuelve, ¿no? Al inicio platicábamos con Alexis la idea del valor en la literatura, que creo que debe ser muy importante, pero sin caer en absoluto, ¿no? Entonces, tratar de equilibrar. Entonces, trato de equilibrar eso, ¿no? De mantener siempre la impresión de decir, claro, ¿por qué escribo esto? Porque algo me está moviendo, me gusta o no me gusta, y tratar de reflexionar sobre eso y no dejarme encegar por alguna metodología. Eso también. Claro. Eso se lo digo mucho a mis alumnos, que no tratemos de imponerle una obra, una teoría previamente a la lectura, porque puede ser contraproducente, puedes crearle como una camisa de fuerza. Entonces, lo ideal es a partir del diálogo, sí. Sí, no, yo estoy pensando bueno, leí el libro y está bien interesante. Perdón. Leí el libro y está bien interesante.
Pero esta pregunta, que es como una pregunta desde el inicio muy marcada, que es, ya no me gusta la lectura, o sea, ya no me gusta lo que se está publicando ahora. Hace mucho tiempo que no siento estas cosas que sentía con estas lecturas primero que tuve y todo. Yo creo que es como una evidencia de que algo está pasando en la literatura en el mundo, no solamente en México, o sea... No sé qué sea, o sea, sí veo esta cosa, yo sí tengo otro tipo de lecturas, mi aproximación a la lectura fue diferente, aparte fue del siglo XXI, como dice Dalina, entonces, claro, o sea, sí encontré muchas cosas que me han gustado, pero sí en los últimos años no ha habido ni un solo libro que yo diga como de que, órale, ya sé cuál, Benjamín Batut, nada más, sí. pero aún así no está como en estas grandes lecturas que tuve en algún momento que me identificaron, que me dieron la identidad que ahora tengo como lector, ¿no? Entonces, ¿cómo lleva eso, no? Sí, eso es un tema muy fuerte porque es cierto. Bueno, yo también lo siento así. Sí. No quiero luego caer en una idea de esta época es mejor que la otra, porque creo que o a lo mejor nos falta por descubrir esas grandes obras, ¿no? Que eso es lo que prefiero verlo así como un reto, que también platicamos con Alexis hace rato de eso, de la posibilidad siempre de encontrar autores o obras infravaloradas o perdidas y de reivindicarlas, ¿no? Pero es cierto que la sensación es más común. Yo al principio pensaba que nada más era yo y dije, estoy envejeciendo. es un síntoma inequívoco de adultez, pero he recibido comentarios también de lectores jóvenes como ustedes que te sienten identificados. Y eso, bueno. Sí, pero también creo que hay cada vez, es una paradoja, los libros cada vez son más caros, pero también hay muchísimo más producción de libros. Eso es cierto. Y encontrar libros, tener tiempo, porque además la realidad nos mete en un ritmo donde trabajar, producir, meternos en los embotellamientos. Ya los tiempos de lectura son terribles. Es cierto, sí. O sea, no hay tiempo de lectura. Y luego tienes esta sobreoferta, porque es una sobreoferta, que además es mucho más accesible lo que te están diciendo todo el mundo por redes sociales. Y a mí me parece que eso nos lleva a otra paradoja que yo no sé cómo bueno, sí sé, tengo una idea y me parece que es muy abierta tu perspectiva sobre cómo hacer crítica, desde dónde nos acercamos como una guía para elegir lo que estamos leyendo, a quién le hacemos caso. Ese es un gran reto, ¿no? Sin duda. Encontrar o crear espacios de enunciación crítica es urgentísimo, ¿no? Porque todo lo que mencionas es muy cierto, los tiempos de lectura han cambiado, se han agotado. En ese sentido, nada más creo que en ese echo de menos el paréntesis que fue la pandemia, ¿no? Fue terrible por un lado, pero por otro lado nos confrontó con el tiempo a solas, ¿no? La reclusión y para los lectores pues fue una gran posibilidad de tener un poco más de tiempo para leer, ¿no? Yo lo disfruté en ese aspecto, la lectura, no, lo demás fue terrible, pero como tiempo de lectura fue un gran paréntesis, ¿no? Y que nos hace, y yo creo que eso te ayudó también a que terminara de escribir ese libro, porque ese paréntesis me hizo leer y releerme desde una perspectiva distinta que ya no tenía por estar embebido en todo este acelere constante, ¿no? de la época actual y de exigencia de productividad constante también. Entonces sí, la crítica o los lectores críticos tendríamos, y lectoras críticas tendríamos que hacernos ese espacio de enunciación. Yo celebro mucho que haya espacios como este, sin duda, ¿no? Como Taberna, y que se creen más, ¿no? Porque son muy importantes para precisamente crear una especie de opinión pública sobre la literatura, que es fundamental, porque, como dices, hay una sobreproducción y el mercado se ve que está feliz porque vende libros y construye figuras y promueve ventas, pero si no le da espacio a la opinión de los lectores, pues va a ser una imposición, ¿no? O termina por ser una imposición. Entonces, yo creo que es una reacción instintiva casi el que empezar a crear estos espacios, como sucedió con el malestar, de que es tanto de pronto el peso, ¿no? De la imposición o de la oferta, ¿no? La sobreoferta, esa palabra es la adecuada, que uno termina por buscar, ¿no? O crear espacios de enunciación. Y en ese sentido, ¿cuáles son tus fuentes de confianza para acercarte a lecturas que tú dices, bueno, aquí ya llevan un filtro? Sí, bueno, es casi intuitivo, o sea, sí, porque además es muy importante la comunicación, ¿no? Entre lectores, qué libros leer, y a mí me gusta mucho desde el formato reseña hasta el diálogo y todo. Yo creo que son varios, una combinación, es como, no hay una fórmula así fija, pero depende cómo lo comenten también, decir, mira, cuenta, aquí está hablando un lector, una lectora que sabe comunicar, ¿no? Que transmite algo más de la pose, ¿no? Porque también se ha mencionado mucho esto, ¿no? El lector performante. Eso que ustedes mencionan del lector performante, eso es cierto, es muy sintomático de esta época. El lector performante, el que se toma la foto, la selfie con el libro.
ir más allá de eso es muy importante. Entonces yo creo que si uno empieza a escuchar, a conectar puntos como un mapa, ¿no? De que mira, este libro resuena aquí, resuena acá y resuena allá. Claro. Y hace que uno llame la atención, porque claro, es una manera muy, muy válida de acercarse a los libros, el voz a voz, ¿no? Es decir, una recomendación que va más allá de decir, mira, esta es la novedad, etcétera, ¿no? Porque claro, a veces también se da la conjunción de los premios y de buenas obras, sin duda, ¿eh? Sí. A veces es pura estrategia, pero a veces hay muy buenos trabajos, ¿no? Que son premiados. O sea, que entran dentro de este sistema y que también igual o sea, no hay que rechazarlo simplemente por eso, ¿no? No, pero yo creo que también eso nos genera una especie de paradoja. Yo y mis paradojas, sí, porque de pronto dices, ay, mira, ganó el premio fulano, vamos a leerlo. Y a mí me ha pasado que digo, sí, no, muchas veces. Sí. Pero el mundo editorial y el mundo de pronto pondera muy altamente porque ganó el premio. Y pues tú dices, tiene una mayor posibilidad de venta, ¿no? Le pones ahí el sellito de que el premio tal del 2025 y te lo vendo pero más caro. Y lo compras. Tú lo ves como que no. Hay una campaña masiva ya, o sea, de que vas a entrevistas, haces... sí, claro, o sea, hay una gira después de ganar un premio. Y es lo que tú decías, ¿no? Van orientando el gusto del lector y realmente, yo por eso a mis alumnos les digo mucho, no se dejen llevar o sea, tengan herramientas para apreciar la obra literaria, pero no se dejen llevar con que nos pasa, no sé si te ha pasado, el Quijote es lo máximo y quien no lee el Quijote no tiene que estar aquí estudiando letras. Maestro, Ajá. Y entonces todo el mundo dice, sí, el Quijote, y empiezas a creértela y a repetir el Quijote. Digo, a mí me encanta, pero no sé si todos los alumnos, lectores actuales, digan, wow, qué maravilla, porque puedan encontrar las maravillas en el Quijote, ¿no? Entonces, creo que... Yo no creo que nadie esté leyendo el Quijote, o sea, de los jóvenes ahorita no me resulta impensable, sí, ¿no? A mí también me resulta algo ¿Ni los que estudian letras? Ni los que estudian letras. Nosotros no lo leímos, o sea, en la carrera no leímos el Quijote en mi generación. O sea, yo lo leí, pero no lo leí como parte del programa de letras. Entonces, y aún así, la gente que sí lo leyó le costó mucho, ¿no? Y entonces fue como, no, pues leí unos extractos y leí tal, y hice un resumen de... Sí, no, me ha tocado o sea, eso, ¿no? El chiste no es saber de qué se trata el Quijote, ¿no? Es la experiencia de la lectura, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones están ahí. Y en cuanto a la figura del crítico, o sea, sí siento que aquí hay como... Hay ciertos como prejuicios de la idea de un crítico, ¿no? Que un crítico es una persona que dicta lo que sí o lo que no es bueno o es malo. Pero justo en México actualmente tampoco tenemos figuras críticas tan con tanta credibilidad, ¿no? O sea, sí pienso como en Villoro, por ejemplo, o en Christopher Domínguez, ¿no? Y en... ¿Quién más? O sea, toda esta gente que de entrada... Escalante. Ajá, bueno, o sea, más cercano, ¿no? Pero pienso como a nivel nacional, a la idea de un imaginario, de un crítico, está difuminada esa imagen, ¿no? No está... Y están sirviendo a ciertas cuestiones culturales, políticas, más que realmente a la literatura. Sí. Porque creo que ha habido un vacío entre la... declive de los suplementos, que era donde esos críticos tenían su espacio, ¿no? Y de legitimación muy fuerte. Antes de las redes, antes de internet, pues era el suplemento el que posicionaba, ¿no? Entonces ahí toda esta generación de Villoro, Christopher, incluso antes, ¿no? De Manuel Carballo, pues eran José Luis Martínez, ¿no? Eran esos críticos que ponían sobre la mesa lecturas y a veces pontificaban, por supuesto, a veces te daban grandes lecturas, en fin, había de todo, ¿no? Y luego de pronto, entre ese vacío en que empieza a caer del suplemento, en general, el formato, las conductas lectoras cambian y no ha habido, como bien dices, la figura del crítico se desvanece como tal, para bien y para mal, porque digo, pero no hemos sabido encontrar un sustituto de eso, ¿no? Sobre todo para contrarrestar las imposiciones, ¿no? Los juicios homogéneos, las estrategias que muchas veces son estrategias más de venta que de crítica, ¿no? Sí, y además la función crítica muchas veces está cooptada, o no sé cómo decirlo, por la visión europeizante, ¿no? Sin duda, sí. Europea, norteamericana, y es algo que a mí me gusta mucho de tus preguntas, ¿no? ¿Por qué no tenemos una perspectiva teórica que nos permita sostener una crítica desde América Latina con contextos totalmente distintos? Simplemente, ¿no? las conductas de lectura son muy diferentes, ¿no? Tú ves vas a una librería en Estados Unidos y
hay una gran demanda de libros que acá no estarían asociados con literatura, ¿no? Porque siempre ha sido así. O sea, el bestseller, el Reader Yes, ¿te acuerdas? Todo, yo creo mis tíos gringos que tenían unos... Young Adult, New Adult. Tenían su suscripción a selecciones y todo, y leían. Y hay una serie de autores, ¿no? Ken Follett y todos esos que son bestseller, pero esa es una tradición larga en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la conducta con respecto a la lectura es muy diferente, ¿no? Porque hay un mercado, siempre tiene mucho más tiempo un mercado del libro, es decir, tiene más presencia, ¿no? En las vidas, o ha tenido más. Entonces, es muy diferente, ¿no? Las prácticas lectoras de allá a las de acá. Incluso yo veo para empezar, ¿no? Cómo en redes sociales ahora justo se vende ya el libro desde lo que te hace sentir, ¿no? Que es algo que tú abordas en tu libro, que en realidad siento que es como una cosa que no importa del todo. Es decir, por ejemplo, ahora hay personas en internet que dicen, este libro te va a hacer llorar, ¿no? Y entonces ya te detienes a ver el video, ¿no? O este libro te hará sentir tal. Incluso hay como una suerte, no sé si llamarlo, no creo que sean géneros, pero estas temáticas que es como, este es un libro de, ¿cómo le dicen? Como... Enemies to lovers, ¿no? Sí. Que es los como, tropos. Ajá, sí, como, Entonces, a mí me parece como bien peligroso abordar o Friends to acercar... enemies to lovers. Tener ese acercamiento a los libros de esa manera, porque como que ya vas un poco sesgado, ¿no? Claro. A mí me parece mucho más personal y más íntimo el ir descubriendo el libro o como tu relación con la lectura. Sin duda. A nivel individual, ¿no? Tú agarrando los libros. Claro, cuando ya llegan personas que sí te recomiendan algo, con un criterio, pues quizá es mucho más confiable tomar su palabra, sí, ¿no? Pero creo que por primera vez sí creo o recomiendo acercarse de manera quizá individual, ¿no? Sí, totalmente, porque como hemos visto, las emociones se han convertido también en un tema de venta también. O sea, ya sabemos que el mercado pues suele capitalizar todo, ¿no? A veces lo que parecía más lejano si se vuelve redituable, y las emociones, las sensaciones también se han convertido en materia de venta, ¿no? Como ocurrió obviamente con la sexualidad. Me acuerdo hace muchos años, hay una película una entrevista que le hacen al director de Playboy, ¿se acuerdan? Hugh Hefner. Hugh Hefner. Pero él es editor, el tipo. Bueno, era. Estaba hablando de una entrevista de los años 50, ¿no? Cuando le preguntan, o sea, todavía hay un escándalo moral de por qué pone mujeres desnudas en su revista, ¿no? Es una revista literaria y cultural, ¿no? Dice, porque el sexo vende. O sea, ahí era como un descubrimiento, ¿no? Ahora ya es una cosa así. Pero, o sea, me refiero a nivel mercado. Estaba los deportes también. Si uno ve los comentarios del varón Pierre de Coubertin, el que hizo las Olimpiadas, ¿no? En el siglo XIX, el deporte era competir, lo importante, ¿no? Estaba fuera de la vida productiva capitalista, digamos, ¿no? El tiempo libre, el deporte, la sexualidad, la vida privada, todo eso ha sido explotado por el mercado paso a paso, ¿no? Ya lo vemos, tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina, es un negocio ya, o sea, más allá de un deporte. El tiempo libre, ¿no? Hay quienes han trabajado la idea del espacio en el tiempo libre. A mí todavía nos tocó, bueno, yo creo que a Dalina también, el día de campo, ¿no? Salir del día de campo con la familia. Ahora dicen que el día de campo desapareció, o esa práctica, por ir al mall, ¿no? Porque se diseñó el centro comercial para que tú pases el tiempo libre viendo aparadores, ¿no? Entonces, qué feo y fuerte suena esa imagen. Desde el diseño arquitectónico mismo. Sí. O sea, todo eso, a lo que voy es que ha sido como absorbido por la productividad del mercado, ¿no? Tiene un nombre, plazas, ¿no? Una plaza comercial. Sí, las plazas. Que justo alguien me decía, es que queremos ir a la macroplaza, porque la macroplaza no sé qué, alguien que no era de aquí. Y yo, pues, ¿a qué quieres ir a la macroplaza? Ahí está la macroplaza. Y ya que fueron a la macroplaza, me dijeron, es que esperábamos que fuera un mall enorme. Pues es Monterrey y las plazas, sí. Sí, gran decepción. Sí, en cuanto yo creo que le ha pasado más de uno. Ahorita que hablábamos de los premios y este valor de mercado que van teniendo los productos, que ya, o sea, el libro es ahora un producto de mercado, no nada más, no tiene... Para las editoriales no representa realmente, para las grandes editoriales sobre todo, una herramienta de cultura y no sé, de humanidad. Es un producto de venta, entonces tengo que venderlo a la manera que pueda, ¿no? Y de cierta manera...
se invisibiliza todo lo que hay detrás de la creación de un libro. Lo hablaba ya Marx, ¿no? La fetichización de la mercancía. Se fetichiza la mercancía, pero ahora con todos los avances tecnológicos que está viendo y todos los cambios que van a acelerarse muchísimo, siento que se puede perder una idea de lo que es realmente lo literario o la literatura, y se va a volver más que en letras sobre papel y en reacciones, ¿no? En reacciones, claro. En la cuestión emocional de, a ver, ¿qué impresión te causa esto, no? Performativo, que me usa mucho el término. Exactamente. Performativo. Porque claro, es que ahí hay un... Es cierto, el quiebre es el tiempo de lectura. Yo creo que la lectura, afortunadamente, no se deja apresar por esta instantaneidad de las redes y de todo, ¿no? Tienes que leer, es retraerte un momento, desconectarte un ratito, y eso sigue siendo lo más efectivo, lo que a mí me da más esperanza, de hecho, de la literatura, ¿no? Que si logramos de apagar un poco el celular y ponernos a leer, ya estamos abriendo un paréntesis, ¿no? Respecto a esa vorágine donde todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser visibilizado. Estoy leyendo, estoy haciendo esto, estoy comiendo esto, estoy de vacaciones acá. Simplemente leer en un rincón de tu casa, tranquilo. Que ahora, eso ya es un acto. Ahora también hay un efecto contrario que justo el otro día veía, que era como, me voy a grabar sin hacer nada, 45 minutos. ¿No? Entonces también esa idea, ¿no? Es como... Mira, eso ha sido ya absorbido. O sea, wow, o sea, también eso lo tienes que subir. Porque sin el celular, literalmente era una persona sentada en la cama, así, 45 minutos, esperando a que como la sobreestimulación se fuera. Pero lo grave es que haya gente viéndote 45 minutos. O sea, eso es gravísimo. O sea, esta necesidad de mostrarlo todo a mí me parece, o sea, no logro completamente conectar con ella, aunque está dentro de mi generación. Pienso mucho en la gente que está llorando y toma su celular para grabarse llorando. Y yo pienso como, lo último que se me ocurriría a mí si estoy llorando sería agarrar mi celular y grabarme, ¿no? Entonces, no logro comprenderlo, de verdad. Yo tampoco lo entendía, y fíjate que hace poco lloré en la cámara, digo. Claro, me veo muy bien haciéndolo. No, o sea, no lo entendía, pero justo una chica que se llama Magali, que tiene un canal de literatura en TikTok. Chismecito literario. Chismecito literario. Okay. Hablaba justo de cómo para las mujeres les funciona como una suerte de registro para situaciones como muy complicadas, ¿no? Creo que ella puso como ejemplo el caso que tuvo Neil Gaiman con esta chica, que ella como para tener un registro de las situaciones tan complicadas que vivió, tomaba fotografías y le sirvieron como pruebas, ¿no? O sea, yo entiendo que es una situación completamente distinta. Pero es que tomas las fotos, pero no las publicas, ¿no? No, justo, no las publicaba. O sea, las tomaba y las dejó ahí guardadas como para si en algún momento le harán útiles a nivel juicio legal, ¿no? Sí, para eso te sirve la tecnología, para captar evidencias de lo que sea y para lo que sea. Pero creo que Asa se refiere a esta performatividad que te lleva al mundo como exhibiéndote de que estoy triste y lloro y sí, ¿no? Sí, pero yo también creo como hasta qué punto es como compartir la vulnerabilidad y hasta qué punto ya es un performance. ¿No? Creo que es performance. O sea, creo honestamente que es performático. Bueno, de entrada es performático, pero me refiero a que es la necesidad de ser visto otra vez. Pero no sé, si quiero ser vulnerable, pues tengo amistades, tengo familia, ¿no? Y puedo vulnerarme con mis amistades. Pero el hecho de que me sigan 1000 personas y a las 1000 personas les quiera yo mostrar que me siento de esta manera, triste, pues tiene un aspecto de performatividad muy, muy claro, ¿no? Y en la lectura se vuelve lo mismo, ¿no? Ya lo hemos platicado muchísimas veces, ¿no? Pero la idea de ahora tener los libros como simplemente, como el fondo de la videollamada, ¿no? Dijimos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Me hace preguntarme mucho sobre la lectura. A mí o sea, algo que me gustó mucho del libro fueron justamente las preguntas sobre la lectura. Sí. A mí me gusta leer, no me gusta que me vean leer, no me gusta saber de qué se trata el libro, no me gusta juntar libros nada más, que sí me gusta, ¿no? Pero lo que me gusta realmente es la experiencia de abrir el papel y deslizar mis ojos por la línea hasta bajar, ¿no? Y que a veces voy muy rápido en algunos libros y en otros me tomo meses, ¿no? Para hacerlo. Esas experiencias... Y lo que sucede hacia adentro de ti, esas experiencias de lectura no son
mercadeables, ese es el punto, ¿no? Entonces, cada vez más van a ir desapareciendo de un registro social y van a estar restringidas a un grupito de personas que sigue disfrutando de la lectura, mientras que los demás están comprando libros, ¿no? Y ahora tienen estas apps de, aquí está la app y aquí está este libro, tú pones el libro y entonces te leo el libro en voz alta o te lo resumo, ¿no? Te hago el resumen, ya te digo de qué se trata y ya sabes de qué es el libro. Entonces, ese tipo de cosas, a la IA le puedes decir, no le puedes subir el PDF completo y dime de qué trata el libro. Te dice y ya sabes y puedes decir, ya lo leí, ¿no? De alguna manera. Pero es que la escuela nos está entrenando para leer de esa manera, para consumir información nada más y no disfrutar el proceso. Eso a mí me parece gravísimo, pero también es resultado de esta realidad que estamos viviendo. Hace un rato que Víctor decía, es que tienes que darte un tiempo para abstraerte, leer, disfrutar ese proceso. Ahorita los nuevos lectores no se lo están permitiendo porque leen en sus gadgets. O sea, desde que tienen un chorro de cosas así, y así están leyendo, y todas las distracciones ya no tienen atención. A mí me ha pasado que estoy dando clase y de pronto, o sea, ya no nada más para leer, veo a alguien y digo, oye, ¿qué onda? Apaga tu celular. No, sí, es que estoy buscando la palabra que dijo de no sé qué. O estoy y yo digo, perdón, es que pensé que no me estabas haciendo caso. No, sí, la estoy oyendo. O sea, como que, ok. Entonces, hay mucha distracción que te lleva a lo que voy es que está cambiando la forma en que leemos y eso va a cambiar lo que ahorita concebimos por literario, es lo que yo creo. Hace poquito me enteré que hubo un grupo de unos amigos, ¿no? Que estaban teniendo un curso de formación política, ¿no? Son puros chavos, ¿no? Entre 20 y 22 años. Y lo que hicieron para que se concentraran en el curso, la persona que estaba de ponente, que también era joven, fue ponerle abajo un video de Subway Surfers, ¿no? O sea, estaba arriba y abajo había un video de las de estos saltando en el trencito y así podían concentrarse, ¿no? Entonces tiene que haber muchos estímulos. Claro que estamos siendo condicionados por toda esta velocidad de consumir imágenes y información. Y no poner atención real. Exactamente, ¿no? Entonces necesitamos como muchos estímulos para realmente captar algo de lo que está ahí pasando. Y eso no pasa en el libro. El libro no le podemos poner una pantallita con Subway Surfers al lado, ¿no? No le decidas al capitán. Sí. Claro, debe ser el próximo evento del... Al Kindle, ¿no? En el Kindle allá abajito. Pero sí. No, ¿tú cómo ves, con base en todas estas circunstancias, qué es el futuro del concepto de literario? Es una gran pregunta porque la verdad es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Confío en que de alguna manera permanezca en la idea de la transmisión de experiencias que nos da la literatura, ¿no? Y en esto, ahí repito un poco ese mismo temor que tenían la generación en los años 40, la generación de escritores, ¿no? Como la de Reyes, que él lo dice en las Nuevas Artes, ¿se acuerdan? En ese famoso ensayo donde habla del ensayo, ¿no? Que ahí se planteaban también el fin de la literatura ante el auge de la radio y el cine, imagínense, es 44 es eso. Y decía que Reyes que podían cambiar los soportes, porque han cambiado del papiro al libro, pero que la literatura era la transmisión de la experiencia, en esencia, digamos, o sea, que lo que te transmitiera algo que es muy particular, porque es la experiencia de cada quien, pero que es compatible con otras experiencias, y que él confiaba en que eso iba a permanecer. Y yo también quiero creer que eso puede ser que permanezca, y quiero creerlo, porque es verdad que no sabemos exactamente a qué nos vamos a afrontar, o nos estamos afrontando, ¿no? No sé si después, hay lugares donde están regresando a lo analógico, ¿no? Sí. He leído, no sé si en Finlandia, creo, ¿no? A la escritura a mano, a la lectura. Yo creo que, y yo lo sospechaba, y si uno aprende a sumar y a leer y a escribir, ya es un gran, o sea, de niño, me refiero, de niño, ¿no? Es un gran logro, ¿no? O sea, concentrarse en eso, más que en si tiene la pantalla y que si está el equipo y todo, ¿no? Que sepan contar lo que hicieron en el día, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hice en el día de hoy? Que lo sepan escribir, eso es un gran logro. O sea, no para los niños, sino para todos, ¿no? Utilizar la literatura o la escritura para describirnos, para expresar nuestros pensamientos. Y claro, por supuesto, los conocimientos técnicos, no la matemática, dividir, multiplicar, sumar. O sea, lo básico, digamos, que nuestro cerebro dé vueltas y funcione. Creo que con eso estamos. Entonces yo creo que la literatura aporta un saber, un conocimiento, un saber literario, si ustedes gustan, que es necesario mantenerlo, ¿no? Porque están ahí, o sea, es decir, y siempre nos pasa, ¿no? Todas las generaciones les va a pasar, es lo que decía Benjamin, como la dialéctica interrumpida, ¿no? Que en un momento pensamos que lo que estamos viendo es inusual, pero la experiencia ya se ha vivido, ¿no? Que es la famosa idea de que los niños haciendo algo que uno hacía y que ellos piensan que es nuevo, ¿no? Y que se lo hacíamos, y mis papás lo hacían y mis abuelos.
Un poco eso, ¿no? Que la literatura está en experiencias y emociones que muchas generaciones van a pensar que es nueva o que son que no se habían vivido nunca y están ahí. Entonces, ese descubrimiento es revelador y eso nos lo da la literatura, sin duda. Claro, y de pronto, no sé, bueno, es un poco ya como a título más individual o personal. La narrativa nos resulta muy atractiva a todos los lectores, ¿no? Porque nos gusta el chisme. Y novelas, que sabemos que es lo más vendido, cuentos. La poesía ya empieza a ser como que no le entra a todo el mundo. Pero los lectores de ensayo, realmente son pocos los lectores de ensayo. Sí. Tú como escritor, como ensayista, ¿a qué apelas o qué buscas en tu lector ideal? ¿Que sea quién? Alguien, sí, es cierto, es un desafío particular, creo, porque, como dices, la narrativa tiene muchas entradas, ¿no? Y la poesía, igual, a diferentes, ¿no? Y responden a intensidades y a necesidades comunicativas diferentes. Yo creo que el ensayista busca el diálogo, y eso es lo que me gusta, ¿no? El darnos cuenta que la vida también transcurre mientras estás leyendo, que está pasando algo en tu vida mientras lees, ¿no? Que está formando parte de tu formación. Y rescatar esas experiencias como lectores, eso me parece fascinante, ¿no? Lo que te dice un libro, lo que te provoca, lo que te conecta con otro, ¿no? O sea, que no simplemente conocimiento o datos, que es lo que te da la inteligencia artificial, ¿no? Como bien decía Asael, que le pones el PDF y dime de qué trata, ¿no? Sino es todo el proceso mientras vas leyendo, lo que vas descubriendo, lo que te va conectando, y eso es lo que creo yo que me aporta el leer y escribir ensayos. Eso es lo que supongo que tú muchos de tus ensayos los escribes como respuesta a un estímulo. diálogo. Sí, yo pienso que el ensayo siempre parte de algo, nunca de la nada. No es una invención, no es algo, hay detonantes, ¿no? Y por eso me gusta mucho el ejercicio de los diarios, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, muchos de mis ensayos primero son apuntes de diario, que en realidad es un diario de lectura, ¿eh? Debería ser más amplio, pero yo empecé a escribir diario hace muy poco, más de 20 años, porque es mucho tiempo, pero en alguien de mi edad es poco, ¿no? Digamos, no es tanto. No, en la infancia, no sé si tú, a lo mejor tú sí tenías diario de niña, ¿no? Sí, tenía de niña y de adolescente. Eso me parece fascinante. Yo no lo tuve y me arrepiento muchísimo, porque realmente el diario es una caldo de cultivo, sobre todo para el ensayo, ¿no? Por ejemplo, ayer vi, y me encantó esta última película de Jim Jarmusch, se llama Padre, Madre, Hermana, Hermano. Sí, hermano, sí. Father, Mother, Sister and Brother. Buenísimo, son 3 historias, ¿no? Es el Jarmusch, claro, o sea, había dejado como gustarme un poco, pero el que me recuerda, ¿no?, a Coffee and Cigarettes, etcétera, ¿no? Y lo primero que hice fue apuntar y de impresiones, ¿no? De que me gustó mucho. O sea, realmente es y que en realidad es muy fuerte, pero él lo trabaja con una suavidad tremenda, ¿no? Donde está misterio de los lazos familiares, cómo de pronto padres e hijos pueden crear un extrañamiento tremendo, ¿no? Pues son 3 historias diferentes. Una está centrada en la figura del padre, otro en la madre. Uno ocurre en Estados Unidos, otro en Dublín y otro en París. O sea, aparentemente no hay conexión, y con lo que conecta a Jarmusch es con puras cosas, elementos muy pequeños. Un falso reloj Rolex que se repite. Una frase inglesa que es como... Y pan comido, que es y tu tío es Bob. O sea, eso así como elementos, ¿no? Y lo que hay son un montón de misterios, de silencios y de vacíos, pero muy significativos. Entonces dije, wow, aquí es ese tipo de emoción, de efectos. Me gusta primero registrarlo para que no se me olviden, por supuesto. Luego ya veré que si hago o no hago, ¿no? Pero en un primer registro es ahí, ¿no? Es como el diálogo con la obra de arte. Sí, ¿no? Exacto, lo que me provoca, ¿no? A mí me pasa eso, o sea, de pronto tengo como esta intención de apuntar las cosas que me generan otras cosas, pero se me olvida. O sea, es como que por eso es el riesgo, porque siempre se van a olvidar, ¿eh? Porque siempre hay cosas que hacer, hay que pagar facturas. Se te atraviesa la vida. Se te atraviesa la vida, entonces si no te das unos minutitos, aunque sea básico. Ajá. Sí. Es que justo te iba a preguntar cómo haces tú esos apuntes, porque yo, por ejemplo, de pronto, me pasó con Valor Sentimental, ¿no? Que el tema de la casa en esa película me parecía como maravilloso, y entonces yo estaba como, hay ideas sobre esto que quiero apuntar, y anotaba yo en el celular, la verdad es que está no bien, lo que tengas a mano, pero de pronto anotaba ideas o conceptos y regresaba a ellos, era como, ¿esto por qué lo anoté? O sea... Bueno, ese extrañamiento también es válido. Y coincido contigo, también es otra película que mueve Valor Sentimental a reflexionar, porque aparentemente no pasa mucho y están pasando muchas cosas, como dices, la casa,
La relación, sí, todos los desdoblamientos, ¿no? Sí. Entonces, sí, luego uno ve, y es cierto que luego dices, ¿por qué puse esto? ¿No? Pero bueno, pronto dices, bueno, aquí hay algo, o la vuelves a ver, etcétera, ¿no? Y además luego queda como aunque muchas veces no terminan ni en ensayo ni nada, pero si lo relees, dices, mira qué interesante, estaba viendo eso en ese momento, ¿no? Vi esto otro, y qué interesante, ¿no? O dónde compré tal libro, etcétera. Sí. Eso es como un registro de nuestra educación sentimental que sí que es muy particular, pero muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? Algo que iba a decir sobre el ensayo, bueno, a mí me gusta mucho el ensayo, pero me parece como muy maravillosa la mente ensayista, ¿no? La mente del ensayista, que es estar ante el mundo y de repente tener una idea, ¿no? Y que eso se me hace muy, muy natural, ¿no? No me pasa, o sea, tener una idea y después llevarla a algo, ¿no? Esta detonación ensayística, ¿no? De la que habla. Pero no pasa, por ejemplo, los poetas me caen muy mal, de verdad. O sea, muchos poetas traen esta aura de, no, claro, yo duelo. ¿Vieron la película de un poeta? ¿O no? Justo ese tipo de sí, muy buena, de verdad. Pero exacto, eso que menciona Said es muy cierto. En el poeta es, yo siento, o sea, esto tiene que es así, ¿no? Es una emoción tan fuerte que casi termina por imponer, como pasa con el protagonista que proyecta en la chica, en la alumna de secundaria, ¿no? Que es una gran, o que tiene mucho talento, ¿no? Su frustración, porque quiere que el mundo se ajuste a su visión poética, ¿no? Pues su ídolo era José Asunción Silva, sí. Entonces ya empezamos así con tragedias, ¿no? Un tipo que terminó, gran poeta, pero que terminó suicidándose. Entonces sí es verdad que bueno, no, sin caer así como en figuras rígidas, pero en la poesía es como más esta idea de tratar de construir una proyección sobre el mundo, ¿no? El ensayo, como te digo, más dialógico, más de establecer vínculos más horizontales, no tan verticales, me parece, o tan potentes como puede ser la figura del poeta, ¿no? Que viene sobre todo del poeta moderno, ¿no? Sí, o sea, de post-Baudelaire para adelante. Exactamente. Ajá. Y como, bueno, ahora un poco ya para ir cerrando, pero abordar de manera... yo quería decir otra cosa. Pero ¿tú quieres decir? Sí, es que luego se me va a olvidar porque dilo. Hablábamos de los diarios, ¿no? Y a mí también es muy difícil llevar un diario porque voy bien rápido en todo, entonces... salto cosas y entonces estoy escribiendo un diario y no dije nada al final, pero agarré un poquito el diario anónimo de Valente, ¿no? José Ángel Valente lo publicaron como completo y lo estaba leyendo y pues son citas, son una referencia así de que literal en Chicago, y esas cositas, o de repente tiene una idea nada más y la deja por ahí, pero sus ensayos están desarrollados a partir de ese tipo de cositas que encontró que son mínimas y que a mí no me dicen nada, o sea, yo lo leo y yo digo como, ¿por qué estoy leyendo esto? O sea, mejor leo el diccionario, ¿no? Así como, entonces eso me parece como muy interesante. Digo, la Galaxia Gutenberg también para que está publicando eso, ¿no? Por cierto, o sea, ¿cuál es la necesidad? Pero bueno, pero sí, esta parte en la que esto te puede llevar hacia algo más y que solamente es una relación como muy íntima, que esto que dice Alexis, no, a veces vuelvo y digo, ¿qué quería decir aquí? ¿No? ¿Qué significa esto? Bueno, pues a lo mejor en extrañamiento, en este diálogo, cierto, como quiera surge algo, ¿no? Son detonaciones, sí. Y son apuntes, lecturas y todo. Un poco también así son mis diarios, o sea, no hay mucha... asomo a la intimidad, que hay unos grandes diaristas, como por ejemplo, hay un gran escritor chileno que se llama Luis, casi desconocido, Luis Oyarzún, cuya vida pública era un maestro de literatura, murió un poco a los años 70, cuando empezaba el golpe de Estado, pero se publicaron sus diarios y es una maravilla, porque toda su vida interior ahí sí la reflejaba, él se daba claro, es otra época, ¿no? Sí. Era maestro de arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y era homosexual, o sea, tenía una vida reprimida, en el Santiago de los años 40, 50, pero en el diario todo eso se articula de manera extraordinaria. Entonces, y es una gran prosa. Entonces los diarios se han convertido en una obra de culto, pero que se publicaron póstumamente. Pero es cierto, hay ese tipo de diario que es genial, pero también el otro que es el apunte de lecturas, referencias, una idea que le dice solamente sobre todo al quien lo escribe. Ajá, exactamente. Sí. No, yo justo ya quería como cerrar la parte de la publicación de El malestar en la lectura, porque tenemos un ejemplar que vamos a rifar en redes qué sociales. Bien, estupendo. Entonces, para que ahorita nos lo firmes para la persona que escucha Taberna Historias. Y justo como ir cerrando con tu experiencia al publicar El malestar en la lectura, que justo mencionas que es el último libro que publicaste, pero además tienes otros libros que también las personas que nos están escuchando deberían leerlos.
¿Cómo fue en qué platicas de esto en la introducción del libro, ¿no? Pero ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo decidiste? ¿Cómo se acercó la editorial a ti para publicar el libro? Sí, fue un proceso muy raro porque como empecé muy rápido, pero hace como 10 años o más, en una libreta, lo menciono ahí, escribiendo malestares, o sea, síntomas. No sabía qué era, ¿no? Dije, pero era un poco todo lo que he mencionado también a Sael. Dije, no, porque tengo meses, mucho tiempo que lo que leo no solamente me gusta, ahora hasta me causa malestar. ya lo estoy sintomatizando, ¿no? Sí. Y de pronto escribí lo que podría ser el primer capítulo, que se llama justamente Síntoma, muy rápido, luego dejé pasar tiempo, luego volví a escribir, o sea, era un proyecto un libro fantasma, literalmente, ¿no? Que pensaba que era un cajón de quejas, ¿no? Sí. Donde uno apuntaba quejas y luego también me releía y dije, pero me la paso quejando, ¿no? Y se fue, y durante mucho tiempo fue un proyecto que pensé que no, o sea, no, más o menos empezaba a tener idea de lo que iba a hacer y luego lo dejaba y durante mucho tiempo, o sea, fue 2012, 13 cuando empecé, imagínense, se publicó a finales del 25, o sea, 12 años pasaron. Pasó la pandemia. Luego lo retomé y ya más o menos tenía idea de lo que quería hacer, lo fui armando y después fue muy rápido y al final, pero fue una circunstancia también muy azarosa porque se publicó dentro de una colección que se llama La Cuarta Presencia, que precisamente es una colección que yo fui el partícipe en el diseño de esa colección, que era una colección sobre ensayos, que creamos en el 2022-23 en esa época el Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad y el Fondo Editorial de Nuevo León. Yo eso lo planteé a Carolina Farías, la directora del Fondo Editorial. Dije, sería interesante tener una colección de ensayos. Y el título lo tomamos de un libro del maestro Alfonso Rangel Guerra, de ensayos misceláneos, donde el primero, el que habla sobre el ensayo, él llama que en la literatura existen, como se conocen más, 3 presencias, ¿no? La narrativa, la lírica y la dramaturgia, pero hay una cuarta que es tan importante y es el ensayo. Entonces, a partir de ahí le pusimos ese título y empezamos a publicar. El primer título fue un ensayo de Coral Aguirre, Pasión y Combate. Luego el segundo fue una serie de ensayos sobre Montaigne que coordinó nuestro amigo y colega Rolando Picos Bogue, que surgió en la pandemia, de leer a Montaigne. Él puso alumnos y a maestros, me invitó a mí también, dimos unas charlas y todo, y fue un ejercicio interesante. Y luego el tercero fue desde un amigo, Alejandro Lambarri, poblano, muy buen ensayista, gran biógrafo además, sobre escritores extranjeros en México. Y cuando Carolina me pregunta, oye, ¿no tenemos título o propuesta para este año? Dije, mira, no, pues, el trabajo nos sobrepasó, entonces no se nos pasó, digamos, buscar quién podría ser. Y le dije, pues mira, tengo algo ahí, por las dimensiones, que son menos de 150 páginas, etcétera, a lo mejor funciona, y se lo envié primero a ella, ¿no? A ver qué le parecía. Fue un domingo en la tarde y el lunes siguiente me dijo, me gustó, va. Sí. Entonces me puse a corregirlo rápido. Eso fue octubre y para noviembre fue muy rápido el proceso de publicación. Tanto así que alcanzamos a presentarlo en la FIL de Guadalajara. Entonces, imagínense, fue muy rápido. O sea, fue como 2 tiempos, uno muy largo y luego otro muy corto. Donde todo se fue ajustando ya rápidamente o fue cayendo como por su propio peso. Qué padre, porque además es una lectura que se lee muy rápido también, porque es muy interesante y que de alguna manera nos refleja. Sí. Creo que los lectores estamos viviendo este caso médico, porque además está padre que está planteado como un caso médico, ¿no? De la antesala médica. Síntomas y que los enumeras muy claramente, como presentándolos ante el médico, los antecedentes, toda tu historia clínica y luego el diagnóstico de que sí. Me siento mal. y el tratamiento, ¿no? Entonces es así como todo el paquete completo. Sí, exacto. Que nos invita a dialogar también, ¿no? Muchísimo. A mí eso me parece muy, muy valioso, ¿no? Porque muestras justo como las certezas y a la vez como las contradicciones, ¿no? Sí. A mí al principio esta frase que me pareció que dije, Víctor se está arriesgando aquí y eso me encanta, que es justo, es preferible sin embargo equivocarse y ser linchado que tener la razón por consigna. Yo dije, ok, ya vamos a entrar. Sí. Él dice, a mí no me da miedo ser cancelado o de que tener no, porque además la autocensura, es exigir, ¿no? Un derecho del lector, claro. que es justamente lo que se venía pasando por encima, ¿no? Que
No, o sea, compra el libro y ya, hasta ahí llega nuestro interés por ti, ¿no? Como lector. Sí. Exacto. La historia del lector. ¿Te gustó o no te gustó? Eso no. Sí, claro. Pues, muy bien. Nada más, yo como estaba pensando al principio, dice algo así como de que hay quienes hablan mucho de cómo se sienten respecto a los libros, entonces no quiero caer en eso, pero Pero sí caigo, como que... sí, claro. Me hago cargo de las contradicciones. Pero pensaba en este libro de Luna Miguel que se llama Leer Mata, que es una cosa bien interesante porque justo es... aparte estaba como narrado en tercera persona y todo, y el chiste es que ella va a leer el Ulises en 2 días, ¿no? No va a dormir, no va, o sea, 2 días y después de esos 2 días pues se enferma, ¿no? Entonces toda su descripción como una lectora voraz, obsesiva, así loca, ¿no? Así completamente desquiciada en nuestra lectura, los avienta ahí en el texto, ¿no? Los escupe. ¿Leer Mata se llama? Leer Mata. Sí, mira, lo apunto. Entonces, eso me encanta. Entonces por ahí está muy entretenido, muy divertido también, excelente, o sea, ver como todo descenso a la locura a partir de la lectura del Ulises, ¿no? Sí, es una escritora joven además, sí, Luna también. Miguel, y Bien, muy interesante, muy bien, muy inteligente también. Y muy guapa, dice Asa, no podía faltar el comentario. Ay, no. Pero bueno, Víctor, de verdad nos encanta platicar muchísimas contigo, gracias. siempre es Estoy un muy contento de placer, acompañarlos. muy estimulante intelectualmente, pero tenemos que terminar Sí, por este episodio. Bueno, yo aprovecho para felicitarlos por el espacio, sigan con eso, es fundamental, Taberna de Historias, porque es lo que necesitamos, es lo que estamos buscando, ¿no? Desesperadamente encontrar lugares de enunciación, de resonancia, donde los lectores dialoguen, eso es fantástico. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, nuestra tradición es despedirnos con yo soy Gustavo Sainz. Yo soy Elena Garro. Yo soy Salvador Novo. Bueno, voy a decir que soy Lester Bank, que es el crítico que estoy leyendo. Perfecto. Hasta luego, nos vemos. Bye.